esta mujer fue apuñalada y desmembrada. ¡Justicia! La víctima de 32 años quedó gravemente herida tras ser agredida sexualmente. Luchó por su vida, pero no resistió. Tenía el 65% de su cuerpo con quemaduras de tercer grado. Se nos ha comunicado que ha fallecido. En lo que va del año 2023, en promedio han fallecido 13 mujeres en el primer trimestre de este año, de acuerdo a datos de la Defensoría del Pueblo. La situación es grave y evidentemente plantea una problemática que siempre ha estado presente, pero que de vez en vez se agudiza gracias a la cobertura mediática. Hoy, Pensando en el Perú, quiere dedicarle este programa a todas las mujeres que han sufrido violencia, pero que además su entorno familiar se ha visto fuertemente afectado. Evidentemente también nos solidarizamos con todas las personas que han fallecido respecto de este tipo de crimen, el que tiene que ver con el género, pero particularmente con todas nosotras las mujeres. Bienvenidos. ¿Qué tal están? Soy Maite Vizcarra, bienvenidos a Pensando en el Perú. Y ahora con nosotros vamos a presentar a nuestros invitados, con quienes vamos a tratar de explorar cómo es que podemos enfrentar estos asuntos de género y la violencia al respecto. Está conmigo Diana Portal, asesora especializada en temas de género de la Defensoría del Pueblo. También está Vanessa Herrera, ella es médico psiquiatra de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud. También está con nosotros Jorge Yamamoto, investigador social. Y finalmente Maite Rivera, psicóloga especialista en género y violencia basada en estos temas. Bienvenidos. Para contextualizar un poco cómo es esta situación desde el lado de quien sufre la violencia, queremos compartir con ustedes un testimonio de una persona que lamentablemente fue justamente víctima, agredida de esta situación. Vamos a verlo a continuación. A todas las mujeres, a pesar de que un hombre te maltrata psicológicamente, no podemos aguantar. Tenemos miedo, nosotros las mujeres, denunciar. Aguantamos eso, esa violencia que nos hace el varón. Yo tengo 58 años, estuve conviviendo 13 años, tuve maltrato psicológico 10 años. El maltrato psicológico es lo peor que puede haber cuando la persona te agrede. Yo quisiera que me dé una patada así, pero que me maltrate psicológicamente no lo puedo soportar. Muy mal el maltrato que me hacían. Llegaba borracho, te insultaban, pateaba, entonces ya uno tenía miedo ya. A la persona cuando llega mareado ya tenía miedo ya. Me enfermé. Me dio la depresión. No podía ni caminar a causa de esos problemas. ¿Usted alertaba de esto a alguien? No. ¿No denunció? No denuncié nada porque no sabía. ¿Le dijo alguna amistad, algún familiar? No. ¿Por qué? No quería hacerle problema a mis familiares. Ellos piensan que yo estoy viviendo feliz. Entonces quería que ellos se sientan feliz, mi familia, pero por dentro estaba destrozada. Yo me liberé, me sacaron mi familia mal, sin poder caminar, me sacaron. Y de ahí estaba como un año sedada, estaba en tratamiento psiquiátrico. Mi mensaje para las mujeres que tienen víctimas de violencia, que no se callen, que buscan ayuda psicológica, como por ejemplo yo he tenido una ayuda psicológica en la gerencia de la mujer e igualdad. He llevado terapias ahí para poder salir adelante. Así que le digo a las mujeres, por favor, no se callen, buscan ayuda psicológica. A veces tenemos miedo contar, decir por nuestras parejas, pero no, por favor, buscan ayuda, porque yo he salido adelante, estoy saliendo adelante por la ayuda de psicología. ¿Sí se puede? Sí se puede. ¿Con hijos? Con hijos se puede. ¿Con distintas dificultades? Con distintas dificultades. No importa las circunstancias. No importa las circunstancias que hay. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que usted era victimada? Uy. ¿Años?
Años. ¿Se siente mejor? Ahorita ya, sí, tengo que seguir adelante. ¿Lo valorar? A valorar, sí. ¿Ya es feliz? Soy feliz. Sí se pudo. Sí, no ha sido fácil, pero sí. Yo he salido adelante, sí. Estoy saliendo. Es difícil, pero hay que hacerlo. Todas van a poder. Toditos van a poder. Sí, es difícil escuchar esos testimonios, sobre todo porque, como ustedes ven, la persona no asume que en verdad está siendo víctima y vulnerada, ¿no? Y esto es la primera pregunta que quisiera hacerles a ustedes. ¿Cómo podemos distinguir los distintos niveles de violencia que uno puede sufrir como víctima? No sé, empezamos contigo, Diana. Sí, sin duda hay diversas modalidades, formas de violencia, y justo como veíamos en el testimonio, tal vez la más frecuente, incluso la que tiene más altos índices de violencia en relación de pareja, es la violencia psicológica. Ese control, ese poder que tienen los hombres sobre sus parejas mujeres, ¿no? Y hablamos además de violencias en el hogar y fuera del hogar. En la comunidad, en las escuelas, en las calles, en el hogar, por ejemplo, en relación de pareja, violencia física, psicológica, sexual. Muchas veces las parejas tienen relaciones forzadas, violentas, y estas no son denunciadas justamente por lo que dijo la señora que testimoniaba, la vergüenza, la culpa, el aparentar estar bien para no generar más problemas a su familia extendida. Entonces, sin duda, la violencia basada en género contra las mujeres es diversa, cotidiana. Hablamos del acoso sexual callejero, en el ámbito político, del acoso político, feminicidio, que sería el último eslabón de una cadena de violencias, además que acaba con la vida de las mujeres. Claro. Jorge, y tal vez una forma que es muy sutil es la violencia psicológica, que a veces no es tan evidente como un moretón, un golpe o incluso en los temas más de pareja sexual. ¿Cómo identificamos que alguien nos está agrediendo desde el punto de vista psicológico? Sí, y la violencia psicológica se concentra en el caso de la mujer, pero también hay violencia psicológica de la mujer contra el hombre y del hombre y la mujer contra los niños o contra sus pares. Entonces, en la medida que uno está sintiendo que ya hay una intención de que a uno se sienta mal, de que a uno lo basureen, lo ninguneen, eso ya califica como violencia psicológica, antes de que llegue ya la parte de carácter más físico. Y los efectos van a ser variados dependiendo de las características de la resistencia individual de la persona y de la circunstancia y el apoyo que pueda tener esta. Como bien se vio en el video, no por no haber golpe no va a tener secuelas, pero porque está presente la violencia psicológica, como lo hay en el trabajo también, no necesariamente va a generar un daño. Hay mecanismos que tenemos para protegernos psicológicamente y desde la sociedad que hay que reforzarlos. Sí, y Vanessa, un poco en relación a lo que decía Jorge, a veces nosotros nos autoengañamos y nos protegemos tratando de negar una situación. Desde el punto de vista de tu especialidad, ¿cómo podemos ayudar a enfrentarnos al hecho de que en efecto estamos siendo vulneradas y no autoengañarnos? Es muy frecuente, hay que precisar que la violencia psicológica es la más frecuente, pero mayoritariamente se da de hombres a mujeres en nuestro país. Y esto genera un impacto a largo plazo. Nosotros venimos identificando severas situaciones de depresión, ansiedad, estrés postraumático, suicidios, intentos de suicidio, trastornos de conducta alimentaria, que venimos acompañando desde el Ministerio de Salud a través de los centros de salud y centros de salud mental comunitario y el trauma severo que implica eso. Y esto que ya podrían algunos llamar autoengaño, en realidad la persona no se da cuenta de esto, está en medio de una indefensión aprendida porque tiene miedo, no tiene autonomía económica, no tiene dónde escapar, no tiene protección, hay una situación de poder y de dominio lamentablemente sobre ella, y eso hace que persista en el ciclo de violencia muchos años, mucho tiempo, y cuando busca salir de ello o no hay apoyo suficiente, es una red de apoyo, puede hacer que persista mucho más y llegando a persistir el daño a los niños, niñas y a las personas mayores con las que vive. Maite, para entender un poco el enfoque aquí vinculado a nuestro rol como mujeres, desde el género,
en estos tipos de violencia, ya sea el físico o el psicológico, ¿cuánto de la imagen de la mujer que soporta, que es buena, está presente, ¿no? O sea, porque nos han enseñado que como mujeres a veces tenemos que ser buenas, escuchar, pacientes. ¿Cuánto de eso se convierte en un propio instrumento en nuestra contra? Bueno, desde la sociedad, digamos, se nos han enseñado que hay ciertos roles, estereotipos que tenemos que asumir como mujeres, ¿no? No necesariamente es la realidad, la verdad. Las mujeres podemos tener diferentes cualidades, no necesariamente relacionadas hacia la feminidad o a esa posición que en una sociedad patriarcal como la peruana nos ve a las mujeres como delicadas, débiles. Entonces, ante las situaciones de violencia, muchas personas pueden creer, las mujeres no pueden defenderse porque tienen estos patrones, estas características, cuando la realidad no es esa. Es lo que la sociedad ha estado construyendo en estos imaginarios sociales de lo que debería ser una mujer y lo que debería ser un hombre. Ante las situaciones de violencia es muy complicado salir del ciclo de la violencia, como lo mencionó la colega, por diferentes motivos. Uno, porque la persona que estaba en la situación de violencia no es consciente muchas veces de todo lo que está viviendo. Y asimismo, porque es muy difícil, si es que no cuentas con apoyo económico, apoyos de redes de apoyo que las puedan sostener. Asimismo, entender de que el ciclo de la violencia es un ciclo, o sea, como se dice, desde fases donde se acumula la tensión, es un proceso. Luego está la situación de violencia, donde se agudiza, y luego hay una fase que se llama la luna de miel, también llamada. Y es ¿por qué se debe? Porque el agresor en estos casos pide disculpas, está arrepentido, dice que va a cambiar y nuevamente se repiten los patrones. Y eso, Maite, está sobre todo vinculado a la relación de pareja, ¿no? Jorge, pero tú nos has contado que a veces, o nos has comentado que a veces no solamente se queda en el ámbito de la pareja, sino que se convierte en un elemento de agresión familiar que también eventualmente hace que las mujeres, en protección a sus hijos, no terminen de visibilizar que están siendo víctimas. Sí, hay un tema de vergüenza y además específicamente sobre lo que has mencionado, se encuentra que hay picos de divorcio en ciertos rangos de edades y esos rangos corresponden a los niveles de autonomía de los hijos, ¿no? Hay un pico entre los 4 y 6 años y es el momento en donde en el periodo ancestral el niño podía salir corriendo en caso de que haya un ataque. Luego hay otro pico entre los 11 y 13 años que ya es la finalización de la adolescencia en el entorno ancestral. Pero en el mundo moderno, cuando los hijos más o menos ya se vuelven autónomos, tipo que entran a la universidad o salen de la universidad, hay otros picos de divorcio. No es que la mujer diga voy a calcular, sino que de una manera no consciente la mujer tiende a aguantar para poder darle un mejor desarrollo a sus hijos. Diana, y esto desde la Defensoría, ¿cómo lo han documentado? ¿Hay formas de poder ayudar a las mujeres a que entiendan que ellas también tienen que estar en condiciones idóneas para seguir justamente dando un cuidado adecuado a sus hijos? Sí, sin duda, la Defensoría del Pueblo dentro de sus competencias ha hecho supervisiones y hace atención de casos justamente cuando los servicios no son brindados adecuadamente. Y en ese sentido, por ejemplo, un servicio muy importante es justamente el acompañamiento psicológico, ¿no? Como vemos y como han dicho también las colegas, es un ciclo de violencia que si no tiene esa fortaleza, ese acompañamiento y sostenimiento psicológico, es muy difícil salir. La vergüenza, la culpa y también la inacción del Estado, cabe decirlo. Muchas veces se topan con policías que no reciben adecuadamente su denuncia o una medida de protección que no está adecuadamente implementada. Por eso es importante la calidad de los servicios y el acompañamiento integral a las víctimas. Perfecto. Y para cerrar, Vanessa, si pudiésemos hacer un perfil rapidísimo de cómo es una persona agredida, una víctima, ¿cómo la caracterizamos? No existe un único perfil en general o etiquetar como es una víctima o un victimario. Es importante precisar que cualquiera de nosotros, en todos los estratos socioeconómicos, tú, Maite, yo, podemos ser sobrevivientes de violencia. No hay etnia, no hay edad, seamos niñas, adolescentes, personas mayores, eso es importante precisar. Pero existen ciertos factores que debemos conocer que nos exponen en riesgo. Si la persona te controla, te manipula, si la persona invalida tus opiniones, si la persona
persona descalifica tu opinión, tu sentir, tu pensar. Si la persona ejerce un dominio o un demasiado desequilibrio de poder en la relación de pareja, hay que preventivamente ver, y si lógicamente eso se vuelve sistemático una y otra vez, las descalificaciones, humillaciones, escala, eso puede volverse ya a retener tus cosas, quitarte tus cosas, tus bienes, e incluso haber agresión sexual dentro del matrimonio. Muchos creen que no hay agresión sexual dentro de la convivencia de pareja. Hay que decir. Vanessa, lo vamos a dejar así ahí porque quiero conversar sobre el rol y sobre todo más que el rol, el perfil del agresor. ¿Existe un perfil de agresor? ¿Cómo son las personas que violentan a las mujeres? No se vayan, esto es Pensando en el Perú, ya volvemos. Información en todo momento. Nuestro equipo de periodistas desde el lugar de la noticia, con los protagonistas. Noticias Mañana. De lunes a viernes a las 10 con María de Jesús González. TV Perú Noticias. Siempre informados. 10 es el número que llevaron Maradona, Pelé, Platini, Messi y otras grandes estrellas. 10 es el número con el que sueñan todos los amantes del fútbol. Y los domingos a las 10 llega el equipo de Todo Fútbol, con la 10 bien puesta. Con goles, testimonios, polémicas, informes y mucho más. Con el estilo y pegada que nos caracteriza. 2 horas de Todo Fútbol, todos los domingos a las 10 de la noche por TV Perú, la señal que nos une. Atención. Las intensas lluvias han puesto en alerta a gran parte de nuestro país y protegernos debe ser nuestro mayor objetivo. Aléjate de postes y cableado eléctrico. Si el nivel del río o quebrada incrementa de manera alarmante, evacúa inmediatamente. No te detengas a grabar. No cruces calles, avenidas ni canales inundados. No manipules aparatos eléctricos si estás mojado. Si no tienes la necesidad de evacuar, quédate en casa. No abras los buzones del desagüe para eliminar el agua de la lluvia. Evita atoros y colapso del sistema de saneamiento. Ya estamos de vuelta. Ahora queremos compartir con ustedes un video para plantear el siguiente tema. ¿Existe un perfil de agresor? Me tocó de repente en un caso con una novia donde de repente al más mínimo por parte de ella, al más mínimo hacer algo que a mí no me guste, entonces empezaba la actitud de represora por parte mía, ¿no? Quizás gritar, ¿no? Chantajear, ¿no? De repente, si haces esto no voy contigo, termino contigo, ¿no? Y que todas veces humillaba de repente por alguna cosa que hacía, esa cosa que se equivocaba, ¿no? Por parte de mis padres vi eso, entonces eso fue lo que de repente de donde aprendí, ¿no? De lo que me iba formando, ¿no? De repente cuando era niño no era consciente, ¿no? No era consciente de eso, pero lo tomaba como algo normal. Entonces iba aprendiendo y aprendiendo hasta que... Y ya lo veía como algo normal, ¿no? Ya adulto como algo normal, pero ya con los constantes de repente experiencias me iba dando cuenta poco a poco que no iba bien por mi parte, ¿no? Y ya hubo un punto de mi vida que dije, no, esto no puede seguir. Aparte que me enteraba por las noticias, ¿no? Que había violencia, sobre todo contra las mujeres, y que era constante, entonces yo como que me hice un poco más consciente, ¿no? Que no había llegado a ese punto, pero de repente si con constantes fracasos de repente podía llegar a eso, entonces busqué ayuda, ¿no? Cuando empecé estas charlas, el que me dio apoyo fue un psicólogo, ¿no? Desde abril de 2022 que busqué ayuda a través de la municipalidad, en el cual fui yendo, ¿no? Primero de forma presencial, semana a semana en estos programas. Éramos un grupo de personas reducido con un especialista, ¿no? En el cual tratábamos temas principalmente de violencia contra la mujer, ¿no? Violencia también en general, ¿no? Semana a semana fuimos viendo videos que nos pasaba el especialista, donde terminando el video analizábamos, ¿no? En mi caso no fue algo rápido,
pero pasada la semana, los meses, entonces ya uno veía un cambio, ¿no? Más que todo en la forma de pensar, ¿no? De abrir los ojos, de darse cuenta, ¿no? Principalmente en el trato con las personas, ¿no? Sobre todo con las mujeres. Que busquen ayuda, que se den cuenta, ¿no? De su mala actitud, ¿no? Que uno sí puede cambiar, pero es un proceso largo, ¿no? Y cuestión de voluntad. Pero que busquen ayuda, de manera anónima, no importa. Bueno, esa es una persona que además, gracias al apoyo psicológico, ha logrado revertir la situación y además ayuda a otras personas que, como él, en algún momento agredieron a sus parejas o a otras mujeres. Y esto me lleva a preguntarles, ¿hay posibilidad de identificar un perfil de agresor o hay elementos a través de la conducta que nos podrían ayudar a hacer esa labor? Empecemos por Jorge, a ver qué es el varón. Sí, cada caso es bastante singular, pero hay algunos estudios que pueden encontrar patrones generales. Para el maltrato psicológico, por ejemplo, Roy Baumeister de la Universidad de Florida ha estudiado mucho el tema de la autoestima y hay un tipo que se llama estima inflada, que es una estima muy baja, pero para defenderse tiene que ser muy agresivo, chancar al otro y devaluar sistemáticamente al otro. Entonces podemos ver compañeros de trabajo o jefes así, padres que tratan de esa manera a los hijos y por supuesto maltratadores hacia las mujeres con esa autoestima inflada. En materia de violación también hay múltiples perfiles, pero David Bass de la Universidad de Texas ha hecho una compilación con su equipo de investigación y ha encontrado 3 predictores importantes, ¿no? De alta probabilidad. En todas las ciencias no hablamos de determinismo, sino de probabilidad. El primero es una hipersensibilidad defensiva, es decir, que por cualquier cosita ya se sienten afectados, son muy inseguros y responden a la inseguridad defendiéndose y de una manera violenta. En segundo lugar, se ha encontrado que tienen un perfil de corte de empatía y que en determinado momento van a disfrutar de hacer el daño a las otras personas. Entonces, esas características son las que se encuentran y aquí le damos el detalle, alguna recomendación que no ha sido muy bien recibida, de si hay hipersensibilidad, si hay inseguridad, defensividad, impersonalidad en el sexo. Esas son las alertas que deben de tener las personas para tener la sospecha de que la probabilidad de un perfil de estos esté frente a... Interesante, pero en general, Vanessa, estas características que nos plantea Jorge, lamentablemente corresponden a muchas de las formas en que los varones se comportan en el Perú, impulsivos, se tienen que hacer los machitos, ¿no? Que a mí no me dices qué hacer, y por allí que podrían estar tapando o ocultando a un agresor. ¿Esto es así? Es importante resaltar que no existe un perfil del agresor. Ahí tenemos un punto en debate. Entonces, por lo menos desde el ámbito de la psiquiatría, no existe la idea extendida sobre generalizada de que debe haber sido un psicópata, un malvado. Y no, cuando nosotros hacemos las historias clínicas en los análisis de psiquiatría forense, no existe un trastorno de personalidad psicopática, ¿no? O un trastorno mental grave. En realidad es una persona mayormente que tiene creencias irracionales férreas de dominación, poder hacia la pareja, de que debió controlarla, de que debió ser mía y de nadie más y que se lo merecía y que tenía que dañarla. Muchos de estos tienen pocas habilidades sociales, pasivo-agresivas y una serie de perfiles de indicadores psicológicos, han visto la violencia, han sido testigos de violencia de pareja por los padres, abuelos y se ha normalizado la violencia. Maite, ¿qué cosa es esto de pasivo-agresivo? Porque es bien subjetivo, muy sofisticado el término. ¿Cuándo una persona es pasiva-agresiva? Bueno, justo con lo que menciona Vanessa, es bueno de que no debemos generalizar en relación a los victimarios, ¿no? Porque es importante saber que la sociedad, digamos en este caso la sociedad patriarcal en la que estamos, no ahonda en estas creencias de que las mujeres somos subordinadas, estamos en una situación de inferioridad. Entonces, ante estos mecanismos, tal vez en las relaciones sociales que se puede ver y esas conductas como menciona de pasivo-agresivo, que va más relacionada a tal vez de
entender que la violencia tiene diferentes grados, ¿no? Sobre todo ante, por ejemplo, cuando hay casos de feminicidios, no es que de la noche a la mañana ocurren estos casos, ¿no? Va de poco a poco, tal vez de humillación, de control tal vez de las redes sociales, qué sé yo, tal vez comienza a alzar la voz, luego ya hay una agresión física, agresión sexual y lamentablemente al final está el feminicidio, ¿no? Que es la violencia extrema. Entonces, en actitudes pasivo-agresivas, muchas veces está enfocado en tal vez lastimar a la víctima de una manera sutil, de que no lo pueda sentir tal vez tan directa y se puede ver por esa manera, ¿no? Claro, y allí, Diana, otra vez aparece el asunto del poder, ¿no? De entender que en estas relaciones, lamentablemente, ambas partes no se encuentran en el mismo nivel porque una otorgó más poder a la otra o porque la otra lo ejerce de manera particular. ¿Cómo entendemos ese asunto del poder respecto de la violencia del agresor? Sí, sin duda es muy importante tener en cuenta esto del poder, porque tiene que ver justamente con este control, dominación que decía Maite, ¿no? Nosotros en nuestro último informe sobre feminicidio, en los análisis de las manifestaciones que tienen los agresores, cuando se les pregunta finalmente ¿por qué la mataste?, tiene que ver con que pensé que me estaba sacando la vuelta, me era infiel, no atendía bien a mi familia, es decir, los comportamientos de las mujeres y la violencia como respuesta a esta falta de respuesta, a esta salirse de ese control. Entonces el poder en las relaciones de pareja ciertamente van marcando esta relación de desigualdad que señalas y la estrategia finalmente es la violencia, ¿no? La estrategia de control. Así es, Diana. Bueno, no se vayan, en el siguiente bloque vamos a tratar de investigar un poco más cuáles son las conductas que definen que alguien está siendo víctima. Vamos a conocer un poco más a las víctimas, curiosamente. No se vayan, esto es Pensando en el Perú. Información en nuestras lenguas originarias. Noticias en Aymara, Hiwasanaka. Aymara, Arusata, Yatiaura. Noticias en Quechua, Ñujanchi. De lunes a viernes en 2 ediciones. 5 de la mañana y 12 del mediodía. Más información que une a todos los peruanos. En simultáneo por TV Perú y TV Perú Noticias. Nuestro compromiso. Brindar información de primera mano. Con un equipo de periodistas siempre presente. Noticias Mañana. De lunes a viernes a las 9 de la mañana. Con Carla Mendoza. Listos para informar. TV Perú Noticias. Siempre informados. Información todos los días, a toda hora y con la mayor cobertura. TV Perú Noticias, siempre informados. Estamos en 7.3 de TDT, 12 y 712 de Movistar, 14 y 514 de Claro TV, 92 de Vez Cable, 12 de Star Global Com. Y también síguenos en nuestras plataformas digitales: Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn y TikTok. Otra vez de vuelta y queremos entender, por ejemplo, qué hizo que una chica joven, emprendedora, al decir de su propia madre, con muchas ilusiones y planes de futuro, haya soportado una relación en donde finalmente termina siendo quemada. Me refiero a Katherine Gómez. ¿Por qué mujeres de este nivel, Diana, aceptan tener una relación con alguien que no solamente las agrede, sino que evidentemente otra vez las manipula y genera cierto nivel de poder? Sin duda ahí hay muchas situaciones a tener en cuenta. Uno es cuando tienen hijos, por ejemplo, ya se mencionaba la dependencia económica, pero también está la dependencia emocional. ¿No? Que sería el caso de Katherine, porque podría una chica ser joven. También. Y la otra, y desde el rol de la Defensoría del Pueblo cabe decirlo, es la desconfianza que tienen las víctimas en denunciar. En esta respuesta de, si corto la relación, la respuesta puede ser violenta, puede ser peor, entonces no voy a denunciar porque no va a haber una respuesta efectiva. Entonces, por eso es tan importante que cuando hay determinados signos
signos o síntomas de violencia, se corte este tipo de relaciones y si hay más bien hechos, se denuncie, no quedarnos calladas frente a estos hechos de violencia y que el sistema de administración de justicia responda adecuadamente. Creo que una frase que cierra todo esto es evitar la impunidad, porque lo que va a promover la impunidad es que las víctimas, las mujeres, más bien sigamos teniendo miedo de denunciar estos casos, ¿no? Y cortar este tipo de relaciones. Exacto. Jorge, y a veces normalizamos esta situación, seguramente. O sea, ¿por qué toleramos? O sea, ¿por qué algunas mujeres toleran esos niveles de violencia? Sí, y antes de ir eso, el caso el triste caso que has mencionado, el caso de Ivy Ágreda, no eran relaciones estables de largo tiempo, sino estaban empezando a salir y hubo este acto de violencia. En el caso de Ivy Ágreda fue peor porque ni siquiera tenía una relación de pareja, ¿no? Entonces hay que entender que ese es otro tipo de violencia. Ahora, efectivamente hay una violencia que está en la relación de pareja y durante años. Lo que tenemos que entender, no justificar, sino entender para poder ver las causas y cambiarlo, es que nuestro cerebro ha evolucionado con siglos y milenios de esclavitud, de sufrimiento. Entonces tenemos una capacidad para adaptarnos increíblemente. Y ese lado oscuro de la adaptación es adaptarnos a estas situaciones difíciles. También es una suerte de ecuación vectorial en el sentido de que si yo tengo otra pareja más fuerte, más mala y más cuidadora y más cariñosa, no le aguanto una. Entonces se van juntando una serie de factores objetivos y subjetivos que explican la adaptación o el cambio, porque en general la especie humana se adapta, pero cuando ve una oportunidad, no es cuando la tenga, cuando la tiene y la ve, salta a la mejora. Vanessa, y cuando hablaba Jorge de que en efecto en el caso de estas víctimas son personas que no tenían una relación, digamos, de larga data, sino que estaban empezando. ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo así se genera esta situación de violencia? Existen, sobre todo es preocupante, en etapa de adolescencia y juventud, muchos de nuestras niñas, adolescentes no reciben educación sexual integral, los padres, cuidadores no brindan un acompañamiento para cómo tener relaciones saludables de pareja, donde detectemos las señales de esta persona te controla, te domina, te impone cosas y rápidamente no tolerar eso, ¿no? Y lamentablemente no confiamos, no tenemos una red de escucha, de apoyo. Rápidamente la sociedad juzga, discrimina, revictimiza y eso hace que la persona mejor me callo, mejor lo resuelvo yo sola, lo puedo resolver sola, o tienen mitos de amor romántico, que creen yo lo voy a cambiar, no, él es así, me está cuidando, me está celando porque me ama, y estas creencias normalizan sin darnos cuenta, es el germen de la violencia. Eso de que me está celando porque me quiere, Maite, qué terrible. O sea, ¿cómo podemos evitar romantizar la violencia? Exacto. Una de las claves es la educación y como mencionaba Vanessa, en este caso la educación sexual integral es una gran herramienta para la prevención de la violencia de género y entender que la educación sexual integral tiene que ir, digamos, en el ciclo de la vida, no solo enfocados en los adolescentes en la prevención del embarazo adolescente, solo con métodos anticonceptivos, sino también desde los niños y niñas que están en el nivel de inicial. Por ejemplo, tan importante que ellos y ellas reconozcan los nombres de las partes de su cuerpo. ¿Por qué? Porque al reconocer los nombres y saber cómo se llaman, podemos prevenir el abuso sexual infantil en este caso. Porque si lo llamamos de otras maneras, los niños ni siquiera saben, digamos, cómo expresarlo y cómo pueden, digamos, a sus padres comunicarlos de que están pasando por ese tipo de situaciones, ¿no? Y por eso es que es clave que hayan políticas a nivel del Estado que puedan implementar la educación sexual integral. Si bien ya está hay un decreto en el Estado peruano, aún no está implementado en todas las escuelas. Entonces es fundamental. Y asimismo entender de que no es sencillo salir de una situación de violencia por el mismo hecho del ciclo de la violencia, porque es muy complicado reconocerse como víctima. Entonces, ante la impunidad que mencionaba la colega, las víctimas que están pasando por estas situaciones no se animan a denunciar porque saben de que si van a la comisaría las van a revictimizar, les van a culpar, que hacías tomando, cómo estabas vestida, entonces ya no prefieres denunciar. Y asimismo es importante saber de que como es difícil reconocerse como víctima, digamos, eso atrae, digamos, que muchas mujeres incluso nunca denunciemos. Hay una cifra muy impactante de la ONU de que 1 de cada 3 mujeres hemos sufrido en algún momento
algún tipo de violencia. Acá somos 4 y probablemente haya una de nosotras. Y ni nos hemos dado cuenta. Exacto. Y ahí el punto, Vanessa, más desde el tratamiento de la psiquiatría, ¿existen efectos residuales en una mujer que ha sido víctima de violencia, de alguna de las violencias, no? Sí, se hacen 2 estudios y en nuestro país venimos dando tratamiento, acompañamiento intensivo a sobrevivientes de la violencia. Hemos escalado en la implementación de programas de salud mental. Tenemos muchos casos de depresión, ansiedad como secuelas de la violencia, muchas personas que han salido de conductas suicidas, incremento de consumo de alcohol, otras drogas, problemas de conducta alimentario y sobre todo el hecho también de haber ejercido también maltrato infantil, porque en medio de esa situación también se da ese desfogue a nuestras niñas y niños. Todo eso hay esperanza para salir de ello. El Ministerio de Salud tiene la línea 113, opción 5, donde también uno puede saber dónde está el servicio de salud mental disponible más cerquita de su casa y tenemos centros de salud mental con equipos fortalecidos. Hay una transferencia por el programa presupuestal de reducción de la violencia, pero es insuficiente. Necesitamos invertir más en salud y en salud mental para acompañar decididamente a las víctimas, pero también a los agresores. Claro, y necesitamos invertir, Jorge, en nuevas conductas, porque seguramente una mujer que ha sido víctima de violencia, ¿podría también ejercer violencia o no necesariamente? No conozco la literatura sobre esto, no podría ni afirmar ni negar, pero lo que sí se ha encontrado es que hay ciertos niños que van a tener ciertos perfiles genéticos de vulnerabilidad a la violencia. Por ejemplo, el gen de la monoamina oxidasa A. Y cuando tienen este gen y pasan por episodios de violencia física o sexual, aumenta la probabilidad de que sean personas muy violentas. Pero en los estudios de este genotipo, teniendo el gen de vulnerabilidad, pero creciendo en un entorno saludable, no desarrolla esa proclividad a la violencia. Entonces aquí está el elefante rosado al lado en el cuarto, que hay que trabajar mucho, no solamente el tema de la violencia, sino las técnicas de crianza en una relación positiva. A veces tanto mensaje de violencia, cuídate, poder, etcétera, puede generar un efecto colateral de reducir la presencia de esa imagen de una relación positiva, con empatía, con respeto y donde los niños crecen de una manera saludable. Esa es una estrategia de prevención muy poderosa y a la raíz de este problema. ¿Cómo hacemos eso, Diana? O sea, no hablar tanto de lo negativo, sino más bien empezar a promover más la empatía. Eso es una cultura de paz, en el fondo. Sí, y el Estado tiene iniciativas en ese sentido. Veíamos en el video esta iniciativa de Hombres por la Igualdad, por ejemplo. Que está a cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. La Defensoría del Pueblo ha supervisado el servicio y ha recomendado fortalecerlo. Porque sin duda, cuando hablamos de violencia, no solamente estamos hablando de proteger a las mujeres, de que las mujeres puedan denunciar, que de los hombres, que sean aliados contra esa violencia, que como dice, crezcan, Jorge, en relaciones igualitarias. Y estos programas, que no solamente tendrían que ser liderados por el MIN, sino desde el año 2015, con la ley 303/64, los gobiernos municipales y locales también tendrían que impulsarlos. O sea, ¿lo pueden hacer pero no lo están haciendo? No, hay límites en ese sentido. Entonces falta presupuesto y también que asuman esta responsabilidad a nivel descentralizada, ¿no? Claro, porque estos programas, campañas comunicacionales para, como tú bien dices, no solamente estar hablando de la atención, que es importantísima, sino también de la prevención, que es un eje importantísimo y creo que fundamental cuando queremos esta sociedad igualitaria de respeto, de convivencia, ¿no? Y paz. Claro, y es posible, Jorge, erradicar la tendencia a la agresión en una cultura como el Perú. Alguna vez te hemos escuchado decir que esta es una sociedad un poco salvaje, de, no sé, pues de los achorados, en fin, eso es como que tiene socialmente una valoración positiva. ¿Eso también influye en los niveles tan altos de violencia que tenemos ya en general? Esta mañana escuché a un alto oficial de la policía, basado en los datos que él maneja, señalar que estamos pasando de una sociedad de agresión menor a una sociedad de agresión mayor, ¿no? El escenario típico es que siempre en una pelea en la esquina era mucho insulto,
pero ahora ya hay menos insulto y más muerte. En general, lo que estamos viendo es un escenario de crecimiento exponencial y cualitativo de la violencia, pero no es una violencia generalizada, sino que se va enfocando en ciertos segmentos. Entonces hay que hacer una alerta antes de que eso genere una sociedad ya fuera de control. En un cerebro primitivo violento, ¿qué ocurría? Había un manejo de explotación que ahora se traduce en extorsiones. Hasta en el Congreso hay extorsión, no extorsionan al comerciante, sino al que trabaja y le mochan su sueldo. Y la violencia está creciendo, el sicariato, y como parte terrible, probablemente la más terrible de esto, es que también aumenta la violencia sobre la mujer. Entonces, las bases sobre las cuales se desarrolla la violencia están allí en la mesa. Y dos puntos muy concretos. Para ir cerrando, Jorge. Sí, es el tema de que cuando hay un sistema judicial y policial eficiente, la gente reduce significativamente la violencia. Necesitamos contención social, contención institucional, y por eso vamos a volver con ese tema después del corte. Esto es Pensando en el Perú. Es el número que llevaron Maradona, Pelé, Platini, Messi y otras grandes estrellas. 10 es el número con el que sueñan todos los amantes del fútbol. Y los domingos a las 10 llega el equipo de Todo Fútbol, con la 10 bien puesta. Con goles, testimonios, polémicas, informes y mucho más. Con el estilo y pegada que nos caracteriza. 2 horas de Todo Fútbol, todos los domingos a las 10 de la noche por TV Perú, la señal que nos une. Porque merecemos una sociedad donde se pueda vivir en paz. Por eso vuelve Aliados por la Seguridad. Roberto Wong, con historias y recomendaciones, nos muestra una forma de velar por su seguridad. Prevención y unidad, la estrategia perfecta para tener calles seguras. Aliados por la Seguridad. Todos los sábados a las 8 de la noche. Pégate a la nueva programación de TV Perú, la señal que nos une. Nuestro compromiso. Brindar información de primera mano. Con un equipo de periodistas siempre presente. Noticias Mañana. De lunes a viernes a las 9 de la mañana. Con Carla Mendoza. Listos para informar. TV Perú Noticias. Siempre informados. Estamos de vuelta en Pensando en el Perú y ahora queríamos hablar de otro caso que también nos ha conmovido mucho. En el caso de esta joven de 32 años en Puno que lamentablemente sufre una agresión sexual, pero adicionalmente con mucha violencia, técnicamente ya es sevicia. Parece que ella estaba en una suerte de habitación compartida, alguien no la pueden auxiliar. ¿Qué pasa con la contención social? O sea, los peruanos nos hemos vuelto impávidos, impasibles ante el dolor ajeno. No sé, Diana. Creo que ahí es muy importante ver el nivel de violencia en el que estamos viviendo, como decía Jorge, ¿no? Y por eso es importante también la intervención social, estas redes comunitarias para no solamente, digamos, que intervenga la policía, intervenga el Ministerio Público, el Poder Judicial haciendo su labor, sino, como bien señalas, también cuando conocemos de casos de violencia, que es cotidiano, ¿no? Intervengamos. Cualquier persona puede denunciar un hecho de violencia, no solamente la víctima. ¿Cómo hace? ¿Tiene que llamar por teléfono? Sí, puede ir directamente a la comisaría a presentar los hechos de denuncia. Está la línea 100, una línea gratuita del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Están los centros de emergencia mujer, a donde también pueden acercarse. Entonces, esta intervención social que señalas es importante. O sea, no solamente la víctima, sino la sociedad en su conjunto, intervenir cuando vemos ese tipo de casos. Y eso eventualmente, Jorge, puede ayudarnos a no irnos del golpe a la chaveta, como tú mencionabas, ¿no? Como que nos hemos dado un salto cuántico en los niveles de violencia. Sí, en las estadísticas se encuentra que mujeres que no
tienen un grupo que las proteja o que se vengan, que no se perciba eso, tienen mayor probabilidad de ser víctimas de violencia sexual. Entonces, por ejemplo, si tenemos una amiga que se ha mudado y vive sola, que los varones la vayamos a visitar, que es su hermano. Y, por ejemplo, hubo un caso muy lamentable de una persona que fue quemada y que no le dijo nada a sus amistades, era secreto, entonces podía no tener el agresor la percepción de que la iban a defender. Otro elemento que se ha encontrado es que en todas las culturas existe un elevado temor en las mujeres a la agresión sexual y que genera estrategias de defensa, ¿no? Un sobredimensionamiento del riesgo para evitar situaciones que puedan ser riesgosas. Entonces, por un lado, por supuesto que la mujer tiene libertad de tener una vida libre, pero además tiene que tener cuidado, y sobre todo ahora en el Perú, que la violencia se está disparando, de tener triple cuidado de aquellas situaciones que la puedan poner en una situación de vulnerabilidad. Claro, ¿y cuáles son esas situaciones de vulnerabilidad, Vanessa? ¿Podemos identificarlas? Porque claro, Jorge nos dice hay que tener cuidado con no ponernos en situaciones de vulnerabilidad y nos parece ya que en Perú las mujeres no estamos con la misma libertad que el hombre, o sea que estamos recortadas. Un varón sí puede tomar y una mujer no la va a violar, ¿es así? Claro. O sea, es necesario analizar como sociedad, o sea, no podemos normalizar la violencia. Ahí está demostrado que una sociedad que normaliza y justifica la violencia, esto, si además le añadimos un abuso o consumo excesivo de alcohol, si además añadimos precariedad en la vivienda, falta de alumbrado público, inequidad social, post-pandemia, hay empobrecimiento y trabajo precario, y no hay programas de prevención de la violencia de pareja, del hostigamiento laboral, del acoso laboral, en compañeros de trabajo que ejercieron la violencia severa. Entonces, no hemos detectado todas las señales de alerta, nada justifica la violencia, y no porque soy mujer yo tengo que estar cuidándome el doble. Eso hace que inconscientemente o conscientemente justifiquemos la violencia. No podemos hacerlo más, tenemos que decididamente hacer acciones y como comunidad organizarnos. Claro, y ya que hablas de la comunidad, Maite, hay una palabra que a veces escucho mucho cuando hablamos de estos temas, la sororidad, esta suerte de solidaridad entre mujeres. ¿Cómo debemos entenderla cuando uno quiere generar estas redes de protección? Claro, yo rescato lo que menciona Vanessa, ¿no? Que en verdad la culpa nunca va a ser de la víctima. Y también entender de que a veces el agregarle esta responsabilidad de, por ejemplo, tener cuidado de dónde sales, con quién sales. Siempre estamos en un estado de hipervigilancia, porque ante las diferentes situaciones de violencia nos vemos obligadas a. Entonces, la sororidad es lo que llamamos la hermandad entre mujeres, es el término, digamos, en relación a las mujeres, estos nexos de apoyo entre nosotras mismas y comprendernos de que nos tenemos que apoyar por el hecho de ser mujeres, independientemente si nos conocemos o no nos conocemos, y estar ahí para todas las mujeres, ¿no? Y saber de que ante diferentes situaciones de violencia no nos vamos a quedar calladas y somos la red que nos vamos a apoyar entre nosotras mismas. ¿Y esas redes funcionan, Diana? ¿Está funcionando la sororidad en verdad? ¿Qué soluciones, ya vamos a ir a ese tema, podemos ofrecer? Sí, sin duda. Nosotros en el marco del 8 de marzo, por ejemplo, hicimos una agenda, la Defensoría tiene una agenda con los puntos críticos, digamos, los nudos institucionales justamente para mejorar la atención, la prevención. La presentamos en una reunión además con organizaciones de mujeres, organizaciones distritales que hacen vigilancia ciudadana, organizaciones justamente que van levantando también el día a día cómo son los obstáculos. Y eso lo hemos sistematizado en una agenda pendiente en materia de derechos de las mujeres y lo hemos presentado con una carta al presidente del Consejo de Ministros. Porque creemos ¿Esto que... es ahora? Sí, mismo? este último 8 de marzo, justamente en ese marco, ¿no? Entonces, sin duda... ¿Lo podemos descargar? Por supuesto, está colgado en nuestra página web con una nota de prensa, lo podemos en ese sentido compartir. Porque es importante responder a la violencia contra las mujeres, que es multidimensional desde todo nivel, desde el Estado, por supuesto, pero como hemos dicho, desde la sociedad en su conjunto. Lo que decía Vanessa, lo que decía Maite, la tolerancia social lamentablemente ha
avanzado. Estamos al 2019 con un 60% de tolerancia social a la violencia contra las mujeres. Por eso es importante el involucramiento social, la sororidad y la respuesta del Estado, por supuesto. Claro, Jorge, ¿y cómo hacemos para disminuir esa violencia que, según dice aquí Diana, ha aumentado? Sí, y antes de ir a ese punto, yo quisiera decir que yo tengo la libertad de salir a la calle y hablar por teléfono y revisar mi WhatsApp, pero no lo hago porque hay choros, ¿no? Entonces, el hecho de que yo no saque mi teléfono, no estoy normalizando a los ladrones, sino que es una realidad y tengo que cuidarme y tengo que ver medidas para que pueda reducirse eso. Pero mientras tanto, hay choros y me guardo mi celular. Ahora, si queremos proteger a las mujeres, podemos tener el camino de decir que lo estamos normalizando y que tienen la libertad de hacerlo, pero ahí estamos aumentando el riesgo de que nuestras mujeres, nuestras hijas, nuestras parejas, nuestras hermanas sean víctimas de violencia. Y como estamos en una situación violenta, si queremos proteger a nuestras mujeres, tenemos que tener algunas medidas como las que he señalado y se han malinterpretado. Entonces, protección, o sea, tú dirías, por un lado está bien que nos autoprotejamos y eso implica no someterse a situaciones de riesgo. Yo entendería que no es que te limiten, pero evidentemente hay sociedades mucho más violentas para las mujeres, o sea, y otro es el asunto en donde eventualmente también nos ejercemos un tema de paz social. Claro, y lamentablemente sí nos limita. A mí me encantaría salir con mi cámara a tomar fotos a las 10 de la noche en diferentes zonas del centro de Lima, pero mis libertades están limitadas, ¿no? Me roban la cámara. Cuánto más importante que una cámara todos los daños que pueden haber en estos... ¿Y hay formas de poder bajar los niveles de violencia, Jorge, desde el punto de vista conductual, del, no sé, del comportamiento más social? Hay muchos elementos, pero lamentablemente como país estamos tocando todos los checks contrarios, ¿no? Entonces, ¿por qué está avanzando exponencialmente el sicariato y la extorsión? Por una dificultad en el control policial y judicial. No estamos echándole la culpa ni al Poder Judicial ni a la policía, sino estamos señalando ese problema. Ahí se crea la varianza en primer lugar. En segundo lugar, diseñar formas en que haya una adolescencia en la cual haya empatía, haya relaciones positivas y fomentar un desarrollo temprano en el cual la educación primaria, las relaciones en las primeras semanas y meses de vida donde se consolidan los pilares emocionales, eso podría hacer que en tiempo récord, es decir, en 12 años, podamos generar un cambio. Dios mío, sí, Diana. Sí. Puntual, eso tiene que ver con el cambio cultural, porque las raíces de la violencia de género están en el machismo, ¿no? En esto que señalaban de las relaciones de lo que tú mismo señalas de las relaciones de poder. Y ese cambio cultural tiene que ver con abonar, como dice Jorge, en una educación igualitaria, con enfoque de género, en donde se ve a las mujeres no como un objeto, sino como un sujeto de derechos. Claro, y también a veces pasa, Vanessa, Maite, que nosotras mismas, las mujeres, tenemos culpa, ¿no? Porque nosotros permitimos, pero también nosotras mismas tenemos a veces una doble moral en donde dejamos que nos tomen como objetos. ¿Qué pautas o qué recomendaciones, casi para ir cerrando, ustedes podrían compartir? Empecemos con Vanessa, con todas las mujeres que nos están viendo a nivel nacional, para tratar de alguna manera de ellas mismas sentirse empoderadas y al mismo tiempo ayudar a otras a disminuir estos niveles de violencia. Claro, entonces podemos decir que nosotros nos merecemos tener un desarrollo humano, pensando en un Perú con igualdad de oportunidades, con igualdad entre hombres y mujeres. Y eso implica que yo tenga la capacidad de ser acompañada por mi familia activamente y tener un desarrollo infantil temprano saludable, tener padres que me cuiden activamente y que no haya violencia en mi casa. Y entonces las normas sociales no justifiquen y normalicen la violencia, o sea, tener un entorno seguro, protector, saludable, y eso también podrá fomentar de yo ver que no es normal la violencia. Luego tengo que yo tener programas preventivos de la violencia desde el colegio tempranamente y también en mi barrio, también hablar en mi comunidad.
Y tengo que tener servicios de salud. Nosotros tenemos servicios de salud mental, programas preventivos para fomentar habilidades sociales, para tener habilidades socioemocionales, de tener parejas saludables, suficientemente buenas y saludables. Y si ya detecto la violencia, rápidamente acompañarme psicoterapéuticamente es clave, y existen servicios gratuitos. El Estado, tenemos el Seguro Integral de Salud, el tratamiento puede durar mucho tiempo. Perfecto, y yo puedo recuperarme. Maite, dirígete a las chicas, a las mujeres que nos están viendo. ¿Qué les recomiendas tú para que se sientan empoderadas y disminuyan esos niveles de violencia? Bueno, yo primero remarcaría de que nosotras no somos nunca y nunca vamos a ser las culpables de las agresiones que recibimos y venimos recibiendo todo este tiempo, ¿no? Entonces, y también un poco restar la responsabilidad, porque el hecho de también enfatizar, digamos, de que tenemos que protegernos entre nosotras, sí es válido. Fomentar esas redes de apoyo entre nosotras, saber de que podemos contar también con ciertas organizaciones en la comunidad, tener en cuenta esta información donde podemos denunciar, sí es importante, pero también reconocer de que no solo depende de nuestro lado, sino también de la otra parte, ¿no? En este caso, fomentar masculinidades positivas, igualitarias, para construir una mejor sociedad, ¿no? Entonces, yo le diría a todas las mujeres y adolescentes que nos están mirando, que en verdad siempre firmes en nuestra posición como mujeres, que no tomemos nada por sentado en relación, en una relación de poder. Nosotros somos independientes, tenemos nuestras propias habilidades y cualidades para poder tomar diferentes acciones, y también de que sí, y vuelvo a repetir el tema de nunca va a ser la culpa de la víctima. Es estupendo, Maite. Bueno, y así hemos llegado al final de este programa. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por haber compartido con nosotros su conocimiento, pero también su experiencia. Y a cada una de las personas que nos han visto, sobre todo a las mujeres, a las jóvenes y a las niñas que se han sintonizado con el programa, decirles que lo más importante es el autorrespeto, quererse mucho, y seguramente a nuestro costado habrá alguien que nos pueda ayudar. Nos vemos en el próximo Pensando en el Perú, en una semana más. Hasta entonces.